Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con mis hermanos, bienvenidos a este viernes tercero de Pascua. El Señor nos invita a vivir la fe cada día con más confianza en el poder de la resurrección de Cristo. Presentamos a los difuntos, presentamos el alma de Andreina Urbina, Georgina Germán, Vicente Bolívar Linares, Digna Martínez de García, Radamés Díaz Melo, Zunilda Rit y Ana Joaquina Peña. También se pide por la salud de María Menéndez. Con estas intenciones presentémonos humildes ante el Señor, reconociendo primeramente que nosotros somos pecadores, hemos colaborado con el plan de la muerte y pecado contra el Señor. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. En el viaje cerca ya de Damasco, de repente un relámpago lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes y a los israelitas. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo,
El Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron, comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: id a todo el mundo a predicar el Evangelio. Y a todo el mundo a predicar. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id a todo el mundo a predicar el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad permanece por siempre. Id a todo el mundo a predicar el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de su padre, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mucho material que hay en estas lecturas. La primera lectura es la conversión de este hombre elegido por Dios, mirado por Dios. Un hombre que tenía mucha fuerza, mucha energía, muy mal orientado. Un hombre tenido, mal currículum, tenido por intransigente, por intolerante y sobre todo abusivo con los cristianos, queriendo hacer desaparecer esta nueva manifestación. Lo persiguió cruelmente hasta que finalmente él pretendía perseguir a los cristianos y no se dio cuenta de esa palabra que dice: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Quien persigue a la iglesia, quien persigue a los cristianos persigue a la iglesia, quien persigue a la iglesia persigue a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nadie me puede decir a mí, si me golpea en el pecho: ¿por qué tú me golpeas? Y me va a decir: yo no te golpeé a ti, te golpeé el pecho, fue a mí. Entonces Cristo tiene un cuerpo y es la iglesia. Y quien golpea al cuerpo, que es la iglesia, le golpea a él. Y Cristo no va a decir ahora: eso es con ellos, no conmigo. Porque la iglesia y Cristo son una misma realidad, desposados y signo de la unión de Cristo, símbolo de la unión del hombre y la mujer. Desposados íntimamente hasta la eternidad. Por lo tanto, aquí, quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Y Jesucristo se encontró, Pablo se encontró con Cristo a través de la iglesia. Fue la iglesia y el contacto con la iglesia y su hostilidad con la iglesia que le hizo que se le presentara al Señor diciendo: ¿qué te pasa conmigo? Y él podía haber dicho: yo no te hice nada a ti, fue a ellos. Sí, pero ellos y yo somos una sola cosa. Entonces, por esto, quien le hace daño a la iglesia le hace daño a Cristo. Eso se le aplica a mí y a todo el mundo, a los obispos, al Papa, a los obispos, sacerdotes, cardenales, laicos, enemigos y perseguidores, y a todo el mundo. Se le aplica a todo el mundo, entendiendo que la iglesia es un misterio santo, sagrado, una santa, católica y apostólica, independientemente de que los que lo compongan a veces no puedan ser ni uno, ni santo, ni católico, ni apostólico. A veces no lo son, pero sí lo es ella como misterio.
Y por eso no es lo mismo decir ahora, porque a ti te cae mal alguien en la iglesia, echarle por pestes a la iglesia entera, es echarle pestes a Cristo. Y de hecho, normalmente no conozco a nadie que quiera echarle pestes a Cristo. Normalmente lo que se dice es, no, Cristo es Cristo. Lo que pasa es que la iglesia ¿qué? La iglesia es la prolongación de Cristo, del misterio de Cristo. Donde la iglesia celebra, ahí está Cristo presente. Y cuando uno le hace daño a la iglesia de cualquier tipo, le hace daño a Cristo. No, yo le voy a hacer daño a los cristianos, pero no a la iglesia. Entonces aquí venimos nosotros a ver cómo somos miembros de una iglesia. Y Pablo se encontró fuera de esa iglesia y de repente incorporado. Pablo recibió indicaciones, Ananías fue a orar por él. ¡Qué belleza! Ustedes se imaginan si Ananías hubiese dicho que no. O sea que toda la misión de Pablo depende del sí de Ananías. Ananías puede haber dicho, Señor, lo siento, yo no voy. Yo voy a ese no oro por ese. Sin embargo, fue a orar por Saulo, y Saulo se convirtió en uno de los grandes evangelizadores, por no decir el más de toda esa época. Vayan por todo el mundo. A nadie se le podía aplicar eso más claro que Pablo, de todos los que estaban allí, de todos los apóstoles, de los 12 apóstoles, incluido Matías, digo yo, claro, incluido él. A nadie se le podía aplicar una obediencia al plan de Jesús de predicar por todo el mundo, hasta los rincones de la tierra, la buena nueva. Nadie la vivió de una manera más clara que el mismo Pablo. Ese Pablo que aprobaba la muerte de Esteban, y ese Pablo que ahora de repente está incorporado, bautizado e incorporado a la iglesia. Ahora de repente forma parte también de ella. Y no solamente esto, sino que dice, este hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos, reyes y a los israelitas, a todo el mundo. Esa buena noticia de la cual Pablo es portador, misteriosamente era la noticia ante la cual Pablo había sido perseguidor, y de perseguidor a apóstol, de persona que odia a Cristo, a un seducido por Cristo, y por él es capaz incluso de dar la vida. El cambio es hermoso, la transformación radical ocurre en Pablo y ocurrirá en cada uno de nosotros. Hay que rogar mucho por los que atacan la iglesia. No saben lo que hacen. No hace falta atacar a la iglesia. No hace falta atacar a la iglesia, porque hay personas en la iglesia que incluso pudieron no haber hecho la mejor de las opciones, o incluso errores graves que puede ocurrir. ¿Quién no los comete? Por eso no quita que la iglesia sea un espacio y un lugar santo, privilegiado para encontrarse con Cristo, y de una manera particular en la Eucaristía. Por eso vamos ahora al Evangelio. Como hemos ido desarrollando este capítulo 6, hemos ido viendo ya finalmente, ayer acabó con el que come el pan que yo les daré en mi propia carne. Y aquí ahora en este pasaje comienza el conflicto. Porque una cosa es que diga el pan y ahora yo soy el pan, bueno, tú eres un pan, tú eres el alimento, tu palabra, todo, pero ahora decir el pan que yo les daré mi carne, y comienza a producir extrañeza, porque ya no está hablando en lenguaje simbólico. Del lenguaje simbólico se fue al lenguaje sacramental, al lenguaje espiritual, y desde allí comienza a revelar un mensaje distinto, y un mensaje que resulta escandalizador para el que le cuesta trabajo pensar aquello de lo cual Cristo nos quiere hacer depositarios a la iglesia, incluido Pablo. Porque en el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios aparece Pablo haciendo el mismito rito, lo mismo que hicieron Jesús y los apóstoles en la última cena, y que después los discípulos fueron haciendo posteriormente todos por mandato del Señor. Hagan esto en memoria mía, y hagan otros que vayan haciendo esto en memoria mía. Pablo hizo eso en memoria suya, y así lo han hecho miles de personas, millones de personas hasta el día de hoy. La belleza de la carne que escandaliza al que no entiende que hay que comer a Cristo en su carne y su sangre. Misterio: si no lo comen, no tienen vida. No solamente es que no es como la vacuna, que usted se la pone o no se la pone. Y si no se la pone, se cuida, y es lo mismo, más o menos, a veces. Pero en este caso no. En este caso, el que no come la carne de Dios, del hombre, no tiene vida.
no tiene vida en sí. Aquí Jesús se está poniendo como una condición sine qua non para poder beber y ser resucitado el último día, de comer la carne del Hijo del Hombre. El que no bebe mi carne y bebe mi sangre no tiene vida, y el que la bebe, en cambio, y el que come, tiene vida, y yo lo resucitaré el último día. Aquí Pablo ya, salté de Pablo. Jesús ya tiene claro aquí de que no está hablando de él mismo en el cuanto a que es un símbolo, que él representa el pan de vida. El pan de vida ahora tiene una fisonomía concreta, y el dador de esa fisonomía es Cristo. Cristo mismo es el que da ese pan, y el pan que yo le daré es la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Verdadera comida y verdadera bebida. Por si acaso alguien había creído que era un símbolo, ya lo baja a nivel de comida y bebida, lo cual ya da a entender comida. Estamos hablando de algo que tiene que meterse en la boca, no es algo que tiene que representar un alimento espiritual o intelectual o de cualquier tipo. Aquí ahora, cuando es verdadera comida y verdadera bebida, está hablando de que hay que comer y beber, y comiendo y bebiendo se hace comunión. Está en Cristo y Cristo en el Padre. Hay una comunión, y por eso San Pablo va a escribir muy hermosamente en 1 Corintios 10 que el cáliz que nosotros comemos es comunión con la carne y la sangre de Cristo, con Cristo mismo. Y anunciamos con ello la muerte de Cristo hasta que vuelva. Y es lo que anunciamos constantemente cuando celebramos este misterio. El Padre, el viviente, el eterno viviente, que es uno con el Hijo, ahora ha enviado al Hijo, y ahora Él envió el pan, el Padre del cielo. ¿A quién envió? A Cristo. Y Cristo nos entrega ese pan, ¿cómo? Su carne y su sangre. Y ahora Jesucristo va a resucitar y nos espera, y el viático, el alimento para poder llegar a ese lugar, será haber comido y bebido la propia sangre del Hijo del Hombre, Jesucristo mismo. Por esto aquí, más literal no pudo ser. Por eso verán ustedes que mañana verán el escándalo. Ya se quieren ir algunos. Y aquí, entonces, Jesús va a ser taxativo aquí en lo que es obligado. Váyanse si quieren, no me importa, no voy a bajar al nivel. ¿Por qué? Porque es así, punto. Y hay que comerlo. Y claro, comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre implica hacer una comunión en un templo puro, que es el cuerpo de uno cuando uno recibe la carne y la sangre. Pedirle al Señor la capacidad de hacer en el mejor estado posible la comunión con la carne y la sangre del Hijo del Hombre. La comunión, gran regalo. Da pena que los hermanos separados no la valoren, pero da más pena todavía que inviten a católicos a abandonarla por una supuesta comisión de pecado de idolatría cuando se recibe. Nunca podría ser idolatría adorar a Cristo Jesús. Él es Dios, a menos que usted crea que no es Dios. Entonces usted comete idolatría. Pero nadie puede adorar a Jesucristo, nadie puede cometer idolatría a menos que creyera que Jesucristo no es Dios. Si Jesús es Dios, solo al Señor tu Dios adorará. Y Jesús es Dios. Por lo tanto, adorando la carne del Hijo del Hombre, estoy adorando a Dios, Dios mismo, hecho carne y sangre. Él, que se hizo carne en Belén, ahora se hace carne y sangre también. Él en Belén se hizo carne y sangre. Y aquí ahora se hace en el altar también carne y sangre para que nosotros podamos hacer que resida no en el mundo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no. Ahora el verbo se hace carne en el altar y habita en nosotros cuando nosotros lo comemos. Permanece en nosotros y nosotros en él. Pone la tienda en el templo del Espíritu que somos nosotros. Y es allí donde entra el Rey de la Gloria, el Señor de Reyes, el Señor de Señores y el Rey de Reyes, al único al que podemos adorar. Al que Tomás, cuando lo vio resucitado, le dijo: Señor mío y Dios mío. A ese mismo, ese es el que se va a hacer presente ahí. Ese es el que estaba con Dios Padre antes de que el mundo fuese. Ese, el Padre, son uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quien adora a Cristo, adora al Padre. Y el Espíritu Santo nos ayuda a esto, porque Él es el que obra para que el pan y el vino se transformen
en la carne y la sangre del Hijo del Hombre. La Trinidad aquí bella. Recuerden esto cuando yo diga hoy, Padre Santo eres Padre, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu de manera que sean la carne y la sangre del Hijo del Hombre. El Padre mueve tu Espíritu para que esto se convierta en el Hijo, para que después el Hijo, por medio del Espíritu, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. O sea que el Padre por el Espíritu se hace presente en el altar para que nosotros, a través del Hijo, por el Espíritu, le presentemos al Padre aquello que vamos a comulgar. Qué comunión más hermosa nos invita a hacer el Señor. Qué pena que se escandalicen los judíos y qué pena que se pierdan de la fiesta los protestantes, pero qué pena también que saquen de la fiesta alguno que otro, católico, tonto, poco formado, que no es capaz de entender ni dejarse seducir por el admirable misterio que estamos a punto de celebrar. Que el Señor nos ayude a mantenernos siempre en esta fiesta. Amén. Amén. Elevemos nuestras súplicas al Señor con la confianza de que Dios escucha las intenciones de su iglesia. Por todos los creyentes que participan en la mesa del Señor, para que en ellos se manifieste la vida de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los padres de los niños que comulgarán por vez primera, para que colaboren con los catequistas en la educación de la fe de sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra sociedad ávida de bienes, satisfecha, para que reconozca su hambre radical de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por el alma de Andreina, Georgina, Vicente Bolívar, Digna, Radamés, Zunilda y Ana Joaquina, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Pidamos por María Menéndez para que el Señor la conforte y la alivie, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones de recibir en oblación este sacrificio espiritual. Conviértenos para ti en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan, dando gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Andreina, Urbina, Georgina, Vicente Bolívar, Digna, Radamés, Zunilda, Ana Joaquina y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Jesús, tú has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y concédele a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a hacer comunión espiritual, según la fórmula de San Alfonso María Ligón. Cerremos nuestros ojos y hagamos comunión con toda la iglesia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. María, Madre del camino ardiente, tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión, tú nos libras del fuego
recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. El Señor nos acompañe, nos fortalezca. El Señor nos ayuda a vivir en comunión con la Iglesia, sobre todo en comunión con este sacratísimo sacramento que se celebra con gozo a lo largo de los milenios y que nos siga alimentando todo el tiempo que sea necesario en la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.